Bueno, señores, señoras, señoritos, señoritas, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una reunión más, una plática más con Quemando Micrófonos. Saludamos a toda la gente que desde ya se está conectando. Hoy vamos a tener una plática muy interesante en este evento que hemos denominado Política 101. Vamos a ir haciendo un recorrido, una serie de eventos, porque es importante hablar de esto, de cómo se ha ido construyendo un Estado y conocer, digamos que la base, los inicios y cómo todo esto nos ha llevado a la realidad en la que estamos ahora. Saludamos desde ya a toda la people que se conecta, le decimos a la gente, esto que nosotros hacemos en Quemando Micrófonos, queremos que usted lo comparta, porque estas cosas tienen que llegar a la cabeza de un montón de people, porque tenemos que erradicar esa indiferencia, porque eso es lo que estamos buscando y porque queremos que usted se interese por estos temas. Así que le pedimos a ustedes que esta transmisión la compartan y que sea parte de este feeling, de esta conversación que va a ser bien relajada, va a ser bien tranqui. Recuerden ustedes que Quemando Micrófonos, para la gente que nos está sintonizando por primera vez, el eslogan es birrias, debates e ideas. Y esto es una cosa que además se los explico a nuestros invitados de hoy. Inicialmente estábamos haciendo esto en bares y en restaurantes, justamente para romper con el esquema tradicional de que estas reuniones son en hoteles, todo fancy, con coffee break, y que hay que ir de corbata y manga larga, y que todo el mundo anda vestido igual sin querer, y romper un poquito con eso y poder llegar al ambiente de las personas que al final toman las decisiones aquí, que es la juventud. Después pasó todo esto del COVID y de la pandemia, y entonces por eso hemos decidido traducir todo ese esquema a las plataformas digitales. Pero eso no quiere decir de que usted no puede estar ahí en su casa, tomándose algo, relajado y platicando con nosotros. Ahí está el timeline para que ustedes tienen ahí sus respectivos comentarios y preguntas. Pero bueno, pues vamos a darle la bienvenida a la people y con la que vamos a estar hablando hoy. Recuerden ustedes, la idea es que hablemos de política. Es impostergable hablar de política en Honduras, sobre todo por la situación en la que estamos ahorita, en la situación política en la que estamos. Es importante generar el debate, es importante generar la reproducción de conocimiento, y por eso le damos la bienvenida a tres personas que nos van a dar también su visión desde el área en el que cada uno es experto, ¿no? Le damos la bienvenida a Francis Velázquez, historiadora. ¿Cómo estás, Francis? A Roberto Lagos, economista. ¿Cómo está, Roberto? Y a Oscar Hendricks, abogado. Cada uno está en lugares distintos. ¿Cómo está? Bienvenido, Francis. ¿Qué tal? Mucho gusto. Aquí, pues contenta con ustedes por compartir este espacio, ¿verdad? Y por compartir conocimiento y también información que al final, pues, enriquece todo este tipo de eventos. Así es. Francis es historiadora. Vos estás en Tegucigalpa. Sí. Estás en Tegu. Ok, también le damos la bienvenida a Roberto, que es un experto, ya me contó que está sacando ahí un super turbo mega doctorado en economía. Y miren ustedes, ahí en la pizarra al fondo se ve que tiene cosas que yo no le entiendo, o sea, son cosas que se ve que son complicadas. Hay unas cosas ahí, no es la curva del COVID, no vayan a pensar que se aplanó. Sí. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Mucho gusto, Fernando. Un placer poder acompañarles, ¿verdad? Y también a los demás invitados, a Francis y a Oscar. Y bueno, aquí acompañándolos para tener una charla, ¿verdad? Acerca de temas importantes, como decía, economía, desde la política, desde la perspectiva económica. Así es. Y también le damos la bienvenida a Oscar Hendricks. No es pariente de Jimi Hendrix, pero ya me contó que le gusta Jimi Hendrix. Abogado. Vos, ¿cómo estás, Oscar? Bienvenido. Estás en San Pedro Sula. Sí, pues aquí listo para compartir y escuchar a la compañera, ¿verdad? Y sobre todo tratar de sacar la política de esos espacios, como bien mencionaste, ¿verdad? Que al final tiene que estar con el pueblo, entre el pueblo, y es una vivencia diaria, ¿verdad? Miren, eso es lo que nosotros hemos buscado con Quemando Micrófonos, porque usualmente ocurren estas reuniones que son en el salón tal, en el hotel tal, el martes a las 10 de la mañana, y al final nadie se entera de las cosas que se discutieron ahí. No estamos minimizando, menospreciando a las personas que participan en estos espacios, pero hay que abrirlos. Y eso es justamente lo que nosotros estamos planteando con Quemando Micrófonos. Y queremos ir conociendo esas cosas y
digamos que vamos a empezar con Francis, pero también queremos que opinemos todos en el tema de la historia, digamos, la historia política. ¿Qué realmente se sabe sobre la decisión política? Vámonos al tiempo del mero inicio, a la mera fase 1-1 de Mario Bros, o sea, el primer mundo. ¿Qué realmente se sabe sobre la decisión política para la construcción de la independencia en Honduras? Cuando se empezó a hablar de todo eso, después vamos a hablar de qué pasó en aquellos pensamientos que tenía Francisco Morazán y todo eso. ¿Cómo se empezó a construir todo esto en nuestro país? Bueno, pues fíjate que aquí hay algo bien interesante, porque manejar este tipo de información por lo general o se queda solamente en los libros o se queda solamente en la academia, ¿verdad? Y como vos decís, o en esos eventos a puertas cerradas. Y cómo se empieza o cómo surge esta idea de construir un Estado y todo esto, pues viene justamente de los primeros movimientos preindependentistas que se empiezan a dar aquí en el territorio centroamericano, ¿verdad? Justamente cuando se está levantando los primeros grupos y los primeros movimientos contra los españoles, ¿sí? Para buscar la independencia. Podemos decir que esta es una de las primeras bases de buscar un momento o un lugar para establecer ya a partir de la independencia, buscar esa democracia anhelada que siempre se ha venido esperando. Después de esto, pues tenemos una serie de convulsiones y serie de crisis políticas, llegamos a la independencia, después de este proceso de la independencia en 1821, llegamos a un momento en que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Ya nos independizamos y ahora ¿qué? ¿Verdad? Y acá hay un elemento bien interesante que hay que retomar porque quienes empiezan a mover toda esta cuestión son las élites de la época, son las élites. Las élites que buscan una independencia de una manera bien pacífica, nuestra independencia, a diferencia de las demás independencias como la de Estados Unidos, como la de Haití, ¿verdad? Son independencias muy pacíficas, como quien dice, como compadre hablado. Entonces estas mismas élites se quedan ahí a manejar todas estas estructuras. Llegamos al 22, nos anexamos a México, viene otra serie de crisis, llegamos al 23, quedamos solos de nuevo y decimos, ¿qué hacemos? Entonces entramos a lo que es el 24 y empieza este proyecto político que se le veía bastante futuro a lo que es la República Federal de Centroamérica, ¿verdad? Empezamos a tomar este proyecto político como de las 5 naciones, convertirlas en estados. Pero con el tiempo empiezan a surgir una serie de conflictos entre los mismos estados. Aquí viene el papel de Francisco Morazán, no solamente el papel de él, el papel de José Cecilio del Valle, que es importante retomarlo, muy adelantados a su tiempo, a mi parecer, porque los pensamientos de estos tipos, de estas personas, perdón, eran buscar mejores condiciones de las que hemos venido arrastrando desde la época colonial, ¿sí? Valle, conocido como el sabio Valle, ese pensamiento de mejora desde la academia, mejora desde la educación, mejora desde la educación de los que están abajo, de aquellos que nunca tuvieron el derecho mínimo del acceso a la educación, del acceso a salud, por decirlo así, porque solo era una élite la que lo manejaba. Lo mismo surge con Francisco Morazán. Francisco Morazán ve que venimos arrastrando los mismos niveles de pobreza y en algunos casos peor que desde que nos separamos de España, niveles de analfabetismo peor que desde cuando nos separamos de España, y ve que esto ya no puede seguir pasando y ve que quienes siguen en el poder desde justamente la independencia lo siguen manejando, y aquí entra un papel bien interesante que es el papel de la iglesia. Entonces aquí viene una de las primeras confrontaciones, porque es la iglesia la que maneja tierras, es la iglesia la que maneja los tributos o impuestos, es la iglesia la que empieza a manejar todas estas cuestiones, y él dice, bueno, ya es tiempo de que aquellos indígenas o campesinos que duermen o que viven en la calle o no tienen nada de dónde vivir ni nada por el estilo, empiecen a tener las tierras que por derecho les pertenece, ¿verdad? Y empezamos con una idea bien grande de unir
que uniendo Centroamérica, pues este pensamiento político íbamos a convertirnos, como quien dice, en una potencia después de lo que era México. Lo que se buscaba era no solo buscar la unión política o geográfica, sino que el desarrollo económico, se le estaba apostando al desarrollo económico y al desarrollo educativo sobre todo, ¿verdad? Y a tratar, pues, justamente de empezar nacionalismo e identidad, que esto nunca se había tenido, ¿sí? Entonces, aquí empezamos a tener las primeras bases de lo que se busca en un Estado. Sí, lo que se busca en un Estado, qué es lo que queremos hacer. Pasamos una serie de crisis durante lo que es 1824 al 39, Honduras se termina separando porque las crisis internas dentro de la República Federal vienen surgiendo entre lo que son los estados, el estado de Guatemala contra el estado de Honduras, el estado de Honduras contra el estado de Salvador. Esto debilitó y no se logró que hubiese una república federal como tal, ¿verdad? Las persecuciones que tuvo Francisco Morazán, que tuvo que salir huyendo hacia América del Sur, esto debilitó todo aquel pensamiento de desarrollo, de unión, de progreso, que era lo que se buscaba. Por eso digo que era un pensamiento bien adelantado a la época, porque venimos arrastrando una herencia colonial muy mala, y es que ha sido nuestro gran problema hasta la actualidad de hoy, que tenemos una muy mala memoria histórica, ¿sí? Sí. Nuestro sistema educativo está diseñado para mostrar ciertas cosas. He tenido estudiantes que llegan a la universidad y me dicen, licenciada, esto hasta ahorita lo veo, en mi vida lo había visto. Entonces son cosas que venimos arrastrando no desde ahorita, de eso viene arrastrándose desde hace más como 500 años atrás. Entonces, este pensamiento de Morazán de desarrollo creo que le quedó muy grande en ese momento. La República Federal quedó muy grande para la época, ¿verdad? Pasamos de eso. Se quiere ya Honduras establecer como una república, ya se quiere establecer ya como una república para 1839. Y empieza otra serie de crisis y convulsiones políticas y sociales. O sea, hemos tenido increíbles problemas desde que nos hemos querido solventar como república o como Estado. Desde un inicio han habido problemas. Y la cuestión aquí es que no ha surgido o han habido intentos de cierto tipo de personas o personajes en nuestra historia que han querido consolidar esto, pero no lo han logrado por los mismos intereses de las élites que se vienen conformando desde aquella época, las élites de poder, ¿verdad? Y estas élites de poder empiezan a conformar redes de poder, que no solamente se conforman aquí en Honduras, sino que se empiezan a conformar en lo que es todo el territorio centroamericano. Durante este periodo que se le llama el periodo de anarquía de nuestra historia, a partir de 1842, del asesinato de Francisco Morazán, empezamos a tener un periodo de anarquía, empezamos a querer buscar y establecernos como Estado, pero no se logra. Entran dos personas a la historia de nuestro país con una idea de progreso y desarrollo, casi tomando, pero esta vez con una idea de progreso liberal. Entra lo que es Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto con lo que es la reforma liberal. Aquí ellos le apuestan al desarrollo económico, al desarrollo educativo, le tienen bastante fe al desarrollo educativo, es universidad en ese momento, abriendo nuevas carreras y todo esto, ¿verdad? Y al desarrollo también tecnológico en base a las herramientas que se iban a utilizar para trabajar la tierra, porque veían tenía bastante potencial, lo seguimos teniendo, lamentablemente sí. Quienes nos han administrado históricamente lo han hecho mal, porque hemos tenido un gran potencial, lo hemos tenido siempre. Entonces, lo que es Soto y Rosa ven ese potencial, ven el potencial en la agronomía, empiezan a meter reformas agrarias, y bajo estas reformas agrarias le apuestan lo que es el banano y el café, así abriéndole las puertas al mercado internacional. Y cuando hablamos del mercado internacional, pues empezamos a ver lo que son las primeras oleadas de extranjeros aquí, con lo que son los alemanes, los norteamericanos, los chinos, los judíos, los árabes. Esto da apertura a que esta que Honduras abra las puertas al mercado internacional con este proyecto de reforma liberal.
Pero esto se viene consolidando mucho más adelante cuando ya se empiezan a establecer lo que son las compañías bananeras, el enclave minero, que justamente son los extranjeros que la empiezan a desarrollar. Y es increíble ver cómo estas compañías empiezan a obtener tanto poder económico, que empiezan a dominar todo lo que es las estructuras del poder interno político del país, al grado de que se llegó un momento en que eran las mismas compañías bananeras que ponían y quitaban presidentes. Entonces vemos una debilidad en nuestra estructura política histórica desde un inicio, ¿sí? O sea, hemos tenido periodos de anarquía, hemos tenido levantamientos sociales, hemos tenido de todo, y han sido pocos los personajes en este momento en que han querido como consolidar el poder, porque la idea de esto era, con Soto y Rosa, pues apostarle a esa cuestión de justamente a lo mismo, casi a lo mismo que Morazán, de ese sentido nacional, del sentimiento patriótico, ¿sí? Justamente son ellos los que mandan a poner la estatua, por ejemplo, de Francisco Morazán en el Parque Central. Ellos son los que mandan a poner los bustos para hacerle entender a la gente que, por ejemplo, recordar o saber qué es nuestra memoria histórica, quiénes fueron ellos, qué hicieron ellos, ¿verdad? Porque para ese entonces solo aquel que tenía poder económico y que estaba cerca de las élites tenía derecho a estudiar, ¿sí? Y sabemos que nuestras poblaciones indígenas y afrohondureñas hasta el día de hoy tienen graves problemas sociales y culturales que no se han atendido. Siguen peleando su reconocimiento como pueblos indígenas y afrohondureños. Siguen peleando su reconocimiento ante bueno, no es de ahorita, siguen peleando no solamente su reconocimiento, sus tierras. Porque una cosa es que me reconozcan a mí como indígena, como afrohondureña, ¿verdad? Sí. Pero otra cosa es que reconozcan las tierras que son de mis pueblos, que hemos visto últimamente y que no ha sido desde ahorita. Les cuento, esto viene siendo desde mucho más antes de la llegada de la economía de enclave, ¿sí? De la llegada de la economía, porque cuando ya viene la economía de enclave a establecerse, perdón, que son las minerías, las compañías mineras y las bananeras, estos empiezan a obtener tierras, entonces empiezan a obtener concesiones. Hablado era como un trato hablado entre el presidente y las compañías, en ningún momento se le consultó a la gente de la zona norte, ¿verdad? Miren, aquí vamos a construir tantos kilómetros de ferrocarril. No, no se les consultaba. Se construía y no importaba si ahí vivía vos o si ahí había vivido históricamente tu familia, ¿sí? Eso nunca importó. Entonces, todo esto desde adentro ha sido manipulado y por las élites de poder. Un ejemplo para los jóvenes que están viendo, para todos los que nos están viendo, es que los invito a que lean la Carta Rolston. La Carta Rolston es una carta donde Samuel C. Murray platica con Rolston. Samuel C. Murray es norteamericano de origen judío, que fue dueño de la Cuyamel Fruit Company y después fue dueño de lo que fue la United Fruit Company, las compañías más poderosas del país, que en su tiempo pues fue cuando a Honduras se le denominó la Banana Republic. ¿Por qué? ¿Por qué se nos denomina la Banana Republic? Porque éramos el país con mayor producción a nivel de América Latina. O sea, éramos el que mayor producción de bananos teníamos. Y no solo eso, porque le empezaron a meter, se empezaron a meter al mercado de la manufactura, ¿verdad? Empezaron a vender lo que es zapato, también lo que es la ganadería, y también lo de las frutas exóticas, que viene siendo la piña, y el mangostino, y todas las lichas, las famosas lichas, todo eso también se empieza a exportar. No solamente el banano, porque a veces creemos que solo es el banano, sí, pero hay un mercado inmenso detrás de todo esto. ¿Qué pasa con esta Carta Rolston? Bueno, prácticamente Samuel C. Murray le dice a Rolston que venga aquí a Honduras y no te preocupes, porque él le está preguntando cómo es el feeling, como dicen, ¿verdad? ¿Cómo es la situación allá en Honduras para meterme, poner mi compañía y todo esto? Entonces viene y él, no te preocupes. Aquí es un pueblo embelecido por el alcohol, así que cualquiera. Menciona cuando dice que somos alcohólicos, que somos un pueblo haragán, un pueblo alcohólico, está prácticamente diciendo, aquí hace lo que sea quien quiera, ¿sí? Y más si viene con nuestra bendición, o sea, los norteamericanos que ya están establecidos acá.
Por eso los invito a que lean, ahí está en Google, lean Sí, la fíjate búsqueda. qué interesante, porque justamente este tipo de cosas, que hay un montón de people que no la conocía, y que aquí tenemos este espacio muchísimo más relajado para conocerlo. Quiero antes de cualquier cosa, de seguir, porque tenemos aquí algunas preguntas también para Roberto y para Oscar. Saludamos por cierto, Roberto, te manda saludos Oscar Sosa. Es bueno verte en estos espacios, un saludo, dice aquí. A Marlin Ávila, a Dulce Villanueva, a Marlene, a Emilio, a Ricardo, a José, a Luis Alberto, toda la gente, que hagan sus preguntas y que platiquemos. Tenemos la oportunidad ahorita de platicar con estas tres personas que manejan muy bien el tema. Y una de las cosas que la gente nos decía es el tema de la economía. Tal vez nos puedes contar rapidito desde tu perspectiva, porque es importante, obviamente, conocer el tema de la historia, ¿no? Cómo se conforma la conformación de un Estado desde la historia. Sin embargo, pues la economía tiene muchísimo que decirnos, ¿no? Y estas decisiones, las decisiones políticas que afectan todo el tema económico, no solamente visto de forma interna, sino que también externa, la imagen que nosotros tenemos. La gente quiere saber qué tipo de políticas económicas tenemos actualmente y cuáles son los reflejos de ella. Hablamos de impuestos, gasto público, tasas de interés. ¿Qué nos podés contar, Roberto, partiendo de ahí, para que la gente se vaya haciendo una idea del impacto y lo importante que es conocer el tema de la economía para entender también cómo es que se conforma un Estado? Claro que sí. Bueno, primero, Francis, excelente exposición sobre el tema histórico, la verdad, Sí, que impactante. O sea. Si dieron ganas de sacar un cuaderno así rapidito, ¿no? porque uy, ya puso bueno esto. Definitivamente, algo súper importante que uno como economista tiene que identificar para poder lograr desarrollo económico es poder determinar cuáles son las fallas de mercado que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, que la serie histórica viene de los años 50 a la actualidad, ¿verdad? Entonces, mucho de la historia de Honduras puede ser reflejada a través de esa gráfica del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar que generalmente cuando se dieron desastres naturales, hubieron caídas en el Producto Interno Bruto, ese es un tema. Un segundo tema es que generalmente las crisis políticas se ven reflejadas también en el Producto Interno Bruto porque tiene ciclos negativos. Y otro tema es que, por ejemplo, en el periodo que Honduras no tenía democracia todavía, sino que se dieron muchos golpes de estados, se miran unas cifras súper extrañas en el Interno Bruto, ¿verdad? Pero a partir de la época de la democracia, lo que sucedió es que Honduras no logró resolver ciertos temas importantes en los temas de falla del mercado. Entonces, las principales fallas de mercado son la poca institucionalidad con la que contamos. Yo pienso que ese es un problema que nos sigue afectando, ¿verdad? Entonces, cuando las instituciones no tienen independencia, generalmente eso tiene un impacto y no permite quitar, como por ejemplo la barrera al crecimiento, no se elimina y eso nos permite que desencadenes todo tu potencial como país. Un segundo tema es el tema de la productividad, que creo que vamos a entrar más adelante en detalle. Pero en cuanto al tema de la productividad, Honduras todos los años, cuando vos medís la productividad del país es negativa. O sea, Honduras, nosotros economistas, cuando medimos productividad, la medimos a través de capital, trabajo, y hay un elemento adicional que es productividad, que es lo que uno podría decir que es la tecnología, o es lo que vos no podés explicar. Entonces, la productividad de nuestro país es negativa. Otro elemento súper importante es el tema de capital humano. Nosotros no le seguimos apostando a la agenda de educación y salud, ¿verdad? Y definitivamente en todos los modelos económicos la evidencia muestra que cuando vos incidís en el capital humano de las personas, eso va a tener un impacto económico. Voy a poner un ejemplo de un periodo de gobierno súper interesante que a mí me parece sumamente interesante, no importa la línea partidaria, el color político, sí. A mí me llama bastante la atención el gobierno del presidente Maduro, impresionantemente. Si ustedes revisan las tasas de crecimiento del gobierno del presidente Maduro, fueron tasas de crecimiento arriba del 4%. ¿Verdad? Eso fue porque él de cierta forma fue la entrada de la maquila al país. Entonces ustedes ven un crecimiento que se traduce en tasas de 4, 5 y luego se mantienen durante la administración Zelaya 6%. Y esa es la única etapa en los últimos 20 años en los cuales nosotros hemos tenido una reducción consistente de la pobreza, ¿verdad? Esa etapa es sumamente interesante. Adicionalmente,
a partir del 2019, a partir del 2009 definitivamente hay un quiebre y nosotros perdemos la ruta de crecimiento que se traía. O sea, el tema del golpe de Estado, lo que ocurrió, la situación en el país, sumado a la crisis de los Estados Unidos, que en ese momento se dio la crisis financiera, eso tuvo impactos en Honduras de los cuales recuperar. Y ahora, con la pandemia del COVID, ¿verdad? Que es el tema sanitario, sumado a la crisis que nos va a golpear de los Estados Unidos, sumado a que en ese momento, en este momento que nos golpea la crisis, tenemos menos medidas, o sea, podemos tomar menores medidas fiscales, tenemos menos espacio en el presupuesto y tenemos menos espacio de deuda para poder reaccionar. Entonces, eso complica la situación de cara a las futuras generaciones. Entonces, un tema súper importante es tener una visión de largo plazo y de esta forma nosotros poder implementar un programa de largo plazo enfocado al capital humano de las personas. Eso como primer punto. Tiene que estar enfocado en el capital humano de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con un bono demográfico en el cual en este momento la base es ancha, tenemos población, pero en 15 años, 20 años, población que no tuvo oportunidades, solo tiene 3 opciones. La primera es migrar fuera del país. Vas a ver efectos caravanas. La segunda, vas a ver personas que se van a unir a la informalidad o a trabajos de poca productividad, ¿verdad? Y el tercer elemento que es sumamente importante y es sumamente delicado es el tema de delincuencia. Entonces, eso es solo para tener como una fotografía general de la situación en la que estamos. Ahora, desde el punto de las medidas, generalmente nosotros como país hemos tratado, y yo pienso que en ese punto probablemente los primeros 2-3 años del presidente Hernández en cuanto a la materia de sostenibilidad macroeconómica fue correcto por tener una ley de responsabilidad fiscal. Eso yo no lo puedo denegar. Ahora, a partir de la inestabilidad política, ¿cuál es el problema? A partir de la reelección. El problema a partir de la reelección, lo que ocurre es que eso no te permite seguirte preocupando en la agenda porque tenés un problema de gobernabilidad en el país. Entonces no te permite seguir enfocando tu agenda y entonces, si no resolviste los problemas estructurales de Honduras, como por ejemplo son el tema de energía, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de que las pymes tengan más acceso a crédito, esos problemas te van a rebotar en algún punto hacia adelante, como el problema en el sector salud. Ahora estamos viendo los efectos de esas crisis estructurales de no tener diseñado o haber resuelto esos planes. Pero también tenemos que entender que es un problema histórico, porque a través de la historia de Honduras, tal como lo describe Francis, han pasado muchos presidentes que no han logrado enfocar una agenda de desarrollo humano basado en prioridades. Entonces, eso básicamente sería mi intervención. Puchica, miren, hombre, estas cosas. Por suerte ahí va a quedar esto en Facebook, porque después ahí podemos ir a darle play otra vez y porque es bien interesante lo que nos han aportado. Ahora, Oscar, ahí todo el mundo está en discusión sobre que hay que recuperar el Estado de Derecho, que hay que restablecer lo que se ha roto. Pero, ¿qué exactamente, qué entendemos por un Estado de Derecho? ¿Cuáles son esas características? Ahorita ya nos estamos yendo. Miren ustedes qué interesante combinación, que estamos hablando de historia, economía, leyes, o sea, que son cosas fundamentales para poder entender justamente cómo se conforma un Estado. ¿Qué entendemos por un Estado de Derecho? Contanos vos para que la people lo vaya entendiendo. Bueno, siendo un poco legalistas, nuestra constitución, las primeras palabras de nuestra constitución son: Honduras es un Estado de Derecho. Lo caracteriza desde el inicio, ¿verdad? Entonces, esa primera oración uno no sabe si reírse y ponerse orgulloso o decir que es la primera gran mentira que tenemos, ¿verdad? Porque un Estado de Derecho, aunque muchos consideramos que nunca lo hemos tenido, ¿verdad? Porque Estado no solamente es tener las leyes, el territorio, tener a las personas con los elementos tradicionales, pero también es tener separación de poderes. También es que se persigue el bien común, tener la tutela judicial efectiva, o sea que si uno acude a las instancias judiciales, van a resolver de pronta forma, ¿verdad? No esa justicia tardía de la que tanto nos quejamos. Entonces, cuando sucede el golpe de Estado, que se rompe el tema de la independencia de poderes, por eso el abogado Barrios dice: en Honduras lo que hubo no es un golpe de Estado, es un golpe al Estado de Derecho, ¿verdad? Porque es el Estado de Derecho que deja existir. Porque el Estado siempre existe, pues se ha seguido moviendo. De hecho, nos preguntamos si el Estado es fallido o no es fallido, si funciona o no funciona. No funciona para la mayoría,
pero para las élites económicas sí funciona, ¿verdad? Pregúntenles con todas las exenciones fiscales, pregúntenles con todo el tema de los permisos que reciben, de los beneficios y los negocios que hay con el Estado. Entonces, ese Estado para esa élite política económica ha existido y está a servicio de ellos todos los días. Pero el Estado para la mayoría del pueblo hondureño, para esos índices de pobreza, para la miseria que tenemos, para la falta de oportunidades que tenemos por el tema de educación, ese Estado para la mayoría de hondureños y hondureñas no existe. Entonces, por eso podemos decir nosotros que realmente no tenemos un Estado de Derecho. Saramago decía de que el poder económico es el más importante, que por eso no tiene sentido hablar incluso de derecho, de poder político, ¿verdad? Así como mencionaba Noelia, como en periodos de la historia han sido los grupos económicos que han tenido cooptado el Estado, actualmente sigue sucediendo lo mismo. Solo que con la diferencia de que no solamente son los grupos económicos, sino que se considera que también son grupos criminales, específicamente del narcotráfico, ¿verdad? De acuerdo a la actualidad. Por eso es que tuvimos una Maxi. La Maxi se tuvo porque el Estado no estaba funcionando como tenía que funcionar y se decía que estaba secuestrado por redes. Y esas redes hacía que el Estado, que fue diseñado para beneficiarnos a todos nosotros, ¿verdad? Porque uno nace en una sociedad y desde que yo nazco, yo entro en un pacto social. O sea, ya hay una constitución, ya hay unas leyes que me dicen cómo yo tengo que vivir, bajo qué normas tengo que vivir, qué derechos tengo, cuáles son las obligaciones que también tengo. Pero desde que uno nace y esas leyes, ese supuesto pacto en el que yo vivo, esas supuestas leyes en las que yo vivo, uno ve que no son efectivas, entonces, ¿para qué la constitución? Sí. ¿Para qué las leyes? Pues, o sea, en términos de funcionalidad. Y yo creo que hay una frase que para mí es la que siempre resume todo el tema cuando uno hace la discusión del tema de derechos humanos, es lo que dijo Mandela, ¿verdad? Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos sí voten y tengan parlamento. Entonces, uno puede ver precisamente por eso, reflejado en todos los índices de percepción latinoamericanos sobre si los hondureños creen en la democracia, no se cree en la democracia. Estaríamos a favor de un régimen dictatorial si nos pudiera nosotros asegurar las necesidades básicas o las necesidades mínimas para que tenemos. Entonces, no creen en los políticos en mayoría. De hecho, aunque se critica a las iglesias, creen más en las iglesias que en los políticos y que en el Estado. Entonces, esa es una cuestión. Incluso hay alta confianza en los militares, a pesar que son los que nos gasean y nos matan en las calles, ¿verdad? Entonces, son parte de las contradicciones que tenemos, pero los índices ahí están, pues, o sea, eso es no de ahorita, incluso desde antes del golpe de Estado. Entonces, es ideal de un Estado de Derecho. Yo considero que nunca ha existido, pues, ¿verdad? O sea, realmente yo considero que nunca. Pero en el mejor de los casos lo que se dice es que, bueno, recuperemos esa democracia mínima que nosotros teníamos ante el golpe de Estado, de que se consideraba de que al menos respetaban el tema de las elecciones generales. ¿Va? Entonces, mi conclusión... Eso que me decís, Oscar, disculpa que te interrumpa, es importante porque hay mucha gente que piensa que democracia es ir a elecciones. Correcto. O sea, esa es la interpretación que la gente tiene. No, es que aquí hay democracia porque vamos a elecciones. Sí. Y no, es algo muchísimo más profundo. Eso apenas es un ejercicio. Las elecciones es un ejercicio pero no, la gente tiene que entender que no es eso, es algo verdaderamente mucho más profundo, más intenso. Es del día a día y una vivencia, ¿verdad? Y por eso estas discusiones son tan elementales para nuestro crecimiento como ciudadanos, ¿verdad? Porque es un tema de todos los días y un tema que a nosotros nos afecta. Por ejemplo, vos al inicio le preguntaste a Noelia sobre el tema de la falsa independencia, ¿verdad? Que algunos dicen. Y que en el acta habla, pues, de que como que antes que el pueblo, creo que Noelia puede decirlo, de que se tomara la independencia, mejor nosotros la vamos a hacer. Pero eso es un comportamiento no solo del tema de la Constitución. Yo como soy bien subversivo, hay en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en una parte, o sea, venimos de una Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ahí a final de los 40,
Dice literalmente, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. O sea, incluso allá se reconoce, si el Estado no funciona, tenemos que hacer que funcione, porque si no funciona, la gente puede usar el recurso a la rebelión, y eso está incluso en nuestra Constitución, ¿verdad? El famoso artículo 3. Entonces, tenemos que tener estas discusiones, ¿verdad? Como dicen todos los analistas en todos los medios, de que esta crisis actual que tenemos con el tema de la ley electoral, o sea, le estamos poniendo más pólvora a una inestabilidad política, social y económica, de que como que los gobernantes y la clase política, aunque es un término ahí discutible, como que no está consciente, pues, ¿verdad? De que este es algo que puede explotar, y eso es un tema de historia, eso no es un tema de que es ahorita, que porque uno es subversivo, o sea, eso es un tema que está en todos los siglos y está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconocida, pues, el derecho humano a la rebelión. Interesante, de verdad. Ahora, para que volvamos con el rol de los participantes y volvamos en ese orden, pero también ustedes no tengan ninguna pena ahí de quiero agregar algo, ¡pum!, nos metemos, porque hay bastante gente que está haciendo preguntas. Francis, aquí la gente nos dice, y vos que sos historiadora, para que nos contés, ¿cómo ha sido el rol históricamente, y tratemos de traerlo un poco acá, de las superestructuras, lo que mencionaba ahorita Oscar, el tema de la iglesia, digamos, o los sindicatos, o el pool que puede tener la sociedad civil, el mismo ejército, en las decisiones de los políticos, y cómo fue en aquel momento y cómo lo interpretamos ahora. Pues fíjate que sí, sí, vamos a tratar de desenvolverlo bien. Pues mira, ha sido bien interesante el papel de la historia, el papel de la iglesia en nuestra historia. Al inicio, pues fue el papel de la iglesia católica, ¿verdad? Tan influyente que era la única que podía manejar la educación en nuestro país, y no solamente aquí, en toda la región centroamericana. Contra estos elementos era que peleaba también Morazán, ¿verdad? Para que la educación fuese laica y no solamente un grupo seleccionado de hijos de la élite pudiesen tener acceso a ella, ¿sí? Contra esto se ha venido luchando siempre. Entonces, solo para que mires el determinante aquí, la iglesia ha tenido un papel bien fuerte en nuestra historia y determinante en las redes políticas de nuestro país, en las estructuras, en las débiles estructuras políticas que tenemos en nuestro país. Y a mí me ha llamado, por ejemplo, la atención nuestro presidente, el presidente actual de turno, ¿verdad? Lo he visto en misas católicas, lo he visto en iglesias evangélicas, lo he visto hasta en el Muro de los Lamentos. Oíme, esta es una cuestión que te pone a pensar. Se está burlando. Puchica, a todas les entienden. Sí, eso es bien interesante. Y te pone, no, y realmente estas son pequeñas señales. Estas son pequeñas señales de lo que te puede llegar a poner a pensar este tipo de actitudes. Las acciones, y yo le he dicho siempre a mis estudiantes, en los detalles más pequeños, ahí está. En los detalles más pequeños que ustedes le encuentren a alguien, ahí es. Y ver este tipo de detallitos, pues te pone a pensar, bueno, ¿por qué se presta también estos grupos, como la iglesia, ¿verdad?, a estas cuestiones también? Entonces, y no solamente hablamos en lo político, en lo educativo, también en lo sociocultural. Tenemos una fuerte influencia de la iglesia en nuestros pueblos indígenas, al grado de que, bueno, se les arrancó prácticamente las creencias hacia sus propios dioses, las creencias hacia su cultura, la creencia a seguir desarrollando ellos su propia lengua materna, se les prohibió, porque eso era como acercarse al demonio, imagínate. Y vos vas ahora a bastantes zonas de afuera y la mayor parte es católica, pues. Y no solamente esto, vemos un crecimiento, un alto crecimiento de la iglesia evangélica. Y justamente, no sé si es que hoy o ayer miré la noticia de que se estaba pidiendo seguro social, un bono de 10,000 lempiras a los pastores. Y entonces, sí, estas son otras cosas que te está poniendo a pensar, porque la iglesia y el Estado han estado separadas
justamente a raíz de toda esta anarquía social que hemos tenido históricamente y han estado separadas, o al menos se ha tratado de mantener esa separación desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, pero actualmente estamos viendo que el papel de la iglesia es bien fuerte. Vaya, un ejemplo de esto y de la influencia en la política, en la decisión política de la iglesia, Bolsonaro, el presidente de Brasil. Vemos cómo utiliza un discurso altamente religioso, ¿verdad? Para atraer más votantes, más gente, más simpatizantes. Y vemos cómo le funcionó, ¿sí? Y vemos cómo otros políticos con Biblia en mano se proclaman paz, proclaman amor, proclaman desarrollo, proclaman estabilidad. Y vemos en las noticias, que en los mismos noticieros que ellos mismos quieren bloquear, a su mismo pueblo gaseado, a su mismo pueblo sometido. Sí. Entonces nos volvemos, y estos son los elementos que nos hacen pensar, ¿sí? Que nos tienen que poner a pensar a todos. Nos tienen que poner a pensar, y fíjense bien siempre en los pequeños detalles. En los pequeños detalles, ahí es donde realmente está todo el diablo, el diablo son los detalles. Ah, claro. Entonces, no estoy diciendo, y no quiero que se vaya a interpretar esto como que la iglesia ha sido mala, sí, como que la participación de la iglesia ha sido mala. No, 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 no. El origen, exactamente, el origen central de la iglesia es regar, pues, el mensaje de Jesucristo de amor al prójimo, de tener paz con nosotros mismos, para así poder tener paz con los demás. Lamentablemente, este ha sido un discurso que ha venido siendo manipulado. Claro. Manipulado y por estas mismas estructuras de poder, ¿sí? He visto aquí ejemplos de iglesias que son muy grandes, y vos entrás y quedás asombrado del nivel de lujo que tienen, y vos quedas, wow, ¿y esto a qué horas pasó en un país con tanta necesidad? ¿Ah? Donde tenemos poblaciones indígenas en las fronteras muriéndose de hambre, muriéndose de chaga, muriéndose niños, muriéndose de anemia, muriéndose de desnutrición, y vos quedas, wow, vamos a ver qué es lo que están haciendo ellos, porque parecen salas increíbles, y yo he quedado asombrada. Hay iglesias que los domingos tienen hasta policías de tránsito, especialmente para el uso de ellas, el uso de las calles donde están ellas, y vos quedas, bueno, yo pago mis impuestos, no solo para que ustedes estén ahí, ¿verdad? Entonces, la influencia del poder de la iglesia, sí, ha sido bien fuerte, ha sido bien grande, y ha determinado muchos elementos en nuestra débil estructura política. Y eso ha hecho que hasta el día de hoy, bueno, y no solo hasta el día de hoy, sino que al día de hoy empiecen a obtener o a conseguir este tipo de exigencias como la que venía viendo en estas noticias últimamente, que les mencionaba, ¿verdad? De darles un bono a los pastores y toda esta cuestión, ¿verdad? Y llama la atención, Sí, no, definitivamente. Aquí te mandan saludos Mar Torres, pone linda la profe, y te mandan saludos. Saludamos a Carla Valle, a Alessandro, a Sebastián, a Héctor, Weyman y toda esta people. Fíjate que estabas hablando ahorita del tema de la pobreza y que la gente se va. Roberto, de eso platicamos también al inicio, lo mencionaste vos. Y es que este tema, yo lo he percibido, antes la gente se iba de Honduras pensando en que podían lograr mejorar su calidad de vida. Ahora la gente se está yendo por sobrevivir. O sea, que es una cosa que es dramático, las cosas que vemos. Y existe todo ese tema de desigualdad alarmante que nosotros vemos, como lo que mencionabas ahorita, que entras a un lugar lleno de lujos y de repente a 2 cuadras ves gente durmiendo literalmente en el suelo. Hemos perdido la sensibilidad. Nosotros nos encontramos gente en la calle y lo que hacemos es que les pasamos por encima. Y a los 10 segundos ya se nos olvidó que había un ser humano ahí, un anciano, un niño tirado en la calle. O sea, a esas cosas nos hemos acostumbrado tanto que se ha vuelto preocupante y peligroso. Hay una pregunta que hay por acá en tema económico, que es ¿cómo nos ha beneficiado o perjudicado
la implementación de las políticas en el tema, por ejemplo, de globalización. Hay gente que eso incluso que lo ve como algo malo, otros lo ven como una oportunidad. ¿Cómo lo interpretamos todo este tema de la globalización y el comercio internacional desde tu perspectiva como experto en economía que sos? Sí, mira, buena pregunta. Primero, tocar un poquito el tema pobreza, como vos decís, me parece súper importante. Sí. Aquí tenemos que mejorar nuestra institucionalidad para medir la pobreza, porque desafortunadamente cada gobierno que entra utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas y de repente yo siento que las mediciones no reflejan la realidad del país muchas veces, ¿verdad? Eso como punto número uno. Entonces requerimos tener una institución independiente que se encargue de medir la pobreza. Eso es algo que se hace en México, por ejemplo. Coneval todos los años saca una publicación, así se llama el instituto, y mide pobreza, no importa el gobierno que sea, es formado por personas de la academia, es independiente, y entonces eso te da una idea de cómo van las políticas sociales. Ahora, con respecto al tema de globalización, si nosotros tuviéramos una reforma en productividad en el cual nosotros cambiamos nuestro sistema productivo en primer lugar, y en segundo lugar nosotros cambiamos el tema de consumirlo de afuera y empezar a consumirlo hecho en casa, nosotros veríamos cambios drásticos. Por ejemplo, a mí alguien me pregunta siempre, Roberto, pero están devaluando la moneda. Y es una discusión que vos siempre vas a encontrar, ¿verdad? Que la política cambiaria en Honduras es terrible y realmente no hemos tenido la discusión correcta, porque la discusión correcta debe estar orientada. ¿Cuál es el tipo de cambio real, de equilibrio, el tipo de cambio que permite el mayor beneficio a la economía? Y para poder lograr eso, vos tenés que considerar la estructura productiva del país. Tenemos que mejorar nuestra estructura productiva, ¿verdad? Eso por un tema en el sector agrario, en el sector textil, por ejemplo, ese podría ser un tema, ¿verdad? El tema de las MIPYMES. Esos son temas súper relevantes que tenemos que mejorar en nuestra agenda. Cuando nosotros mejoremos ese tema productivo, nosotros vamos a empezar a consumir más lo hecho en casa. Y entonces, cuando de repente hay una subida de precios en los tenis Nike, por darte un ejemplo, eso no te va a importar a vos porque a vos te interesa consumir lo hecho en casa. Eso es para dar un ejemplo claro de cómo funcionan las cosas. Entonces, el tipo de cambio no te afecta, pero eso viene una discusión más profunda, que es una discusión técnica, pero para tener esa discusión técnica, tenemos que dejar de lado muchas veces algo que mencionaban los compañeros, que es el tema populista. Hay muchas veces que eso puede surgir en las discusiones, ¿verdad? Que tenemos que utilizar las reservas en este momento y que tenemos que parar de evaluar la moneda. Si no existe evidencia suficiente, ese tipo de cosas no contribuyen a la discusión. Tengamos la discusión con los expertos en el tema para ver qué es lo que más le conviene, al país. El comercio con los países es sumamente importante, ¿verdad? El comercio con los países, pero primero resolvamos los problemas internos, los problemas de reformas estructurales, para que después nosotros podamos gozar los beneficios del comercio, podamos gozar los beneficios de tener comercio con los países del exterior, ¿verdad? Entonces, viene por una etapa de resolver las fallas de mercado que tenemos en nuestra casa, y una vez resolviendo eso, vamos a poder disfrutar los beneficios, vamos a poder quitar la barrera al crecimiento que nos está afectando y soltar todo el potencial del país. Oíme, qué interesante, porque nos vamos dando cuenta cómo todas estas cosas en realidad van súper conectadas al momento de construir y entender un Estado. Fíjate que, Oscar, volviendo a lo que estábamos platicando hace un rato, que estábamos hablando de los ejercicios electorales y esto y lo otro. Imagínense ustedes que nosotros vivimos en un país donde la gente piensa que la democracia sirve a elecciones, pero además la gente no cree en las elecciones y además la gente no vota. O sea, si planteamos esas cosas es verdaderamente grave. Ahora, ¿cómo definimos nuestro modelo político? ¿Cómo lo define Oscar? Y sobre todo, ¿cómo lo califica el modelo político en el que estamos? Porque siempre la gente está en esas discusiones de los partidos políticos, cómo se eligen los políticos, el sistema electoral y esto. ¿Cómo lo definís y cómo lo calificás? Y bueno, desde que empezamos con esta constitución, nosotros se puso que era una democracia representativa, ¿verdad? Y ya con los años se agregó el tema ahí de participativa también, cuando se creó el tema de los referéndums, que aunque están en ley,
15 años después de crear esas figuras, nunca las hemos aplicado en nuestra democracia, ¿verdad? Para que miremos, ¿verdad?, de que no hay un ejercicio democrático real más allá de votar 4 años, ¿verdad? Ya si nos vamos a los procesos electorales que se han realizado. En Honduras y en el mundo, este sistema de representatividad está en crisis, ¿verdad? No es un tema solamente de país, sino que nosotros por nuestras particularidades, pues lógicamente son mayores, porque no tenemos siquiera esos mínimos estándares de democracia que en los otros países hay, que el tema de algunos derechos mínimos de salud, de educación. Aquí los compañeros, bueno, mencionaron 2 temas importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el bono demográfico. El bono demográfico debería ser algo que nosotros deberíamos realmente no hablar del tema juventud y no hablar del tema de Honduras sin hablar del tema del bono demográfico. O sea, esa es una de las más grandes desaciertos que podemos tener. El bono demográfico significa que en este momento, como país, nosotros tenemos el segmento poblacional más grande es la juventud, o sea, la gente que está en la edad productiva. Y realmente es una bendición. O sea, hay países que quisieran estar en esta etapa, pero eso significa que tenemos que tener resueltos las cuestiones mínimas que mencionó Noelia en nuestra historia. Pues, o sea, el tema de educación. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de una globalización, de un desarrollo, si hoy más que nunca el siglo XXI es el siglo de los conocimientos y el siglo de los saberes, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes que el Estado no les ha resuelto, o sea, hay un 50% de cobertura de educación primaria, ¿verdad? De los jóvenes que pueden ir a las universidades, hay menos del 15% de los que pueden ir entre 18 y 24 años que van a las universidades públicas y privadas juntas, ¿verdad? O sea, dos hondureños, un hondureño y medio de cada 10 que pueden ir. Entonces, este Estado, que no les ha resuelto esas cuestiones mínimas, que es su día a día, hasta temas como agua, la gente ha visto que ir a votar en este ejercicio, en estos años, no tiene ningún beneficio, pues. Entonces, siente que el sistema no funciona. Y siente de que, por ejemplo, si opinan en redes sociales, si se manifiestan de otras maneras, que estas demandas, que estas necesidades no son canalizadas y no son tomadas en cuenta al momento de ponerlo en el Congreso Nacional. En Honduras han habido como 2 o 3 iniciativas ciudadanas que se han presentado al Congreso, que la ley dice que hay que recoger 3,000 firmas, ¿verdad? Y presentarlas. Y todas esas iniciativas quedaron en nada. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué está en la ley? ¿Para qué voy a recoger firmas si al final no sirve? Pues entonces, ¿para qué voy a ir a votar yo si al final hay un tema del fraude? Yo hablaba con alguien y le decía, puchica, para los jóvenes que votaron la primera vez, ahorita hablando de números, en el 2017, que los que podían votar eran el 45% de los totales que podían votar en las elecciones generales. Estos jóvenes, que no fueron a votar todos, ¿verdad? Pero esa gran mayoría que fue y por primera vez a ejercer su derecho ciudadano, que a eso nos limita en la democracia, a votar 4 años, y miran que no funciona. Entonces yo, por ejemplo, tengo 35, pero el golpe le vinieron a dar como en el 2009, ¿verdad? Ya había votado una vez. Tengo como una buena primera experiencia. Pero esta generación que viene después del golpe, que mira que todos los procesos electorales están más amañados que nunca y ya teníamos una crisis de legitimidad, ¿qué clase? O sea, es un golpe muy duro a esta representatividad que nosotros tenemos. Y de remate, vemos nosotros que ahorita con el tema de la ley electoral, que esperamos que todo esto cambie, vemos que los políticos no pueden ponerse de acuerdo o no pueden, o el partido mayoritario, dar una mínima muestra de democracia para que esto funcione, pues. Entonces, una y otra vez, en las noticias, en las leyes que se aprueban, en los programas que se aprueban, en el presupuesto nacional, o sea, uno para que ver si funciona la democracia solo tiene que ver cómo se gasta el presupuesto nacional, ¿va? Si se gasta más en militares y policías y no en salud y educación, o sea, yo no ocupo un mayor indicador que eso, ¿verdad? Entonces estos jóvenes sienten que realmente no funciona, pues. Y yo vivo, por ejemplo, en un departamento en el que la mayoría de la gente es voto independiente, es el abstencionismo, y la gente todavía, o sea, tenemos el grave problema, y es un grave problema de todos los partidos, de que no se está creyendo en el sistema de representación, ¿verdad? Entonces, la democracia está en crisis, no tenemos democracia participativa,
y por el fallido Estado de Derecho no hay un vehículo por quienes están gobernando ahorita en que las opiniones o las decisiones o los sentimientos de la mayoría sean realmente reflejados en leyes y sea realmente reflejado en un bienestar para la población que más lo necesita. Ok, bueno, miren ustedes que la gente sigue haciendo preguntas. La people, saludos a Carla Mayer, saludos a Carlos Cerrato, a Oscar Ávila, y les decimos a la gente que compartan esta transmisión, porque estos espacios son importantes. O sea, estamos llevando esta conversación justamente ahí, a la comunidad del lugar donde usted está, y podemos hablar un poco de esto. Hay una pregunta tenemos una pregunta para Roberto y tenemos una pregunta para Francis también. Vamos a empezar con Francis. Y ahorita lo hablaba, lo platicábamos en el tema de la nueva ley electoral que se está discutiendo y que cada vez se ve pues más lejos la posibilidad de que pudiera entrar en vigencia, pues la participación de la mujer en todo esto. O sea, históricamente, además de eso, ¿cómo fue la construcción de ese derecho político en el tema del sufragio y la participación de la mujer? ¿Y cómo lo ves ahora? Porque ahorita hace poco estuvo la discusión de que la trenza, de que no sé qué, de que se manejaron un montón de cosas, de que tenía que haber trenza en suplencias, que tenía que haber trenza también en las corporaciones municipales, que tenía que haber... Todas esas cosas fueron debates que se manejaron en algunos medios de comunicación ahora. Entonces, contémosle un poquito, Francis, a la gente cómo llegamos a eso y cómo lo ves vos ahora. Bueno, sí, mira, la participación de la mujer en estas cuestiones de sufragio y de la misma participación pues, dentro de las estructuras políticas, históricamente pues ha sido no débil, sino que más que todo invisibilizada, ¿sí? Desde un inicio, la mujer, no solamente la mujer hondureña, y ejemplo de ello tenemos las mujeres de la lucha de sufragio y de derechos allá en los Estados Unidos, a inicios del siglo XX, que muchas murieron torturadas y todo por el reconocimiento, ¿verdad?, de su derecho como mujer a votar, como mujer a participar, a tener voz política. Ha sido invisibilizado realmente. Y esto también ha sido parte de las mismas estructuras políticas de siempre. La mujer nunca se le permitió, y estamos hablando desde el periodo colonial, se le ha permitido como desarrollarse como tal o como empoderarse como tal, ¿verdad? Entonces siempre fue invisibilizada, siempre fue callada, siempre fue arrinconada. Y sí, te voy a decir que, no, que hubo mujeres en nuestra historia de América Latina, que participaron en movimientos preindependentistas, en movimientos revolucionarios, en movimientos de independencia, mujeres que tuvieron un papel bien importante como grandes lideresas, ¿verdad? Y aquí en Honduras la lucha fue bien fuerte. Pero se da justamente hasta que después que inicia este periodo de modernización del Estado, que lo inicia Gálvez, lo inicia Juan Manuel Gálvez, y que después él tiene que irse del país porque está enfermo y abandona el país y queda como presidente su vicepresidente, que es Lozano Díaz, y es justamente en este periodo corto de Lozano Díaz que se logra obtener lo que es el sufragio femenino, ¿verdad? Esto pues bajo presiones era un grupo en aquella época de mujeres que se llamaban las Damas de Tegucigalpa. Estamos hablando de 1956 ya, ¿verdad? Las Damas de Tegucigalpa, las cuales eran mujeres que eran esposas de expresidentes o militares o exmilitares de alto rango, ¿verdad? Conformaron una sociedad de damas en las que ellas hacían cierto tipo de discusiones en las que decían que ellas también, como mujeres de estos personajes en ese momento, tenían derecho. Y no solamente ellas, sino que la demás población. Entre este grupo de mujeres pues se encuentra lo que es en ese momento la primera dama, la que es la esposa de Lozano Díaz. Y bueno, se empieza a formar esta cuestión de
cómo meter a la mujer en el sufragio, ¿verdad? Cómo la mujer puede entrar en esta cuestión. Entonces logran como plantear bien la situación ante el gobierno de Lozano Díaz, y bueno, en el gobierno de Lozano Díaz, del 56 al 57, pues se aprueba lo que es el voto femenino. Imagínate, es reciente. Estamos hablando de 1957, o sea, no estamos hablando así como de 1920, como allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Y es una lucha que no es de ahorita. Entonces, pero aquí vienen los peros, como siempre. Se obtiene la participación, pero no todas, ¿sí? Sí. Y volvemos a caer en esa misma situación de que solo es el hijo de aquel o la hija de aquel o el que sabe leer y escribir. Entonces, imagínate, un país con un nivel de analfabetismo alto, quienes van a votar son los únicos que saben leer y escribir. Ya sabes quiénes son los únicos que tienen acceso a esto, ¿verdad? Sí. Entonces, pero a pesar de ello, la lucha de la mujer en la participación política siguió. Eso se vio reflejado hasta en la misma huelga bananera del 54, mujeres que también lideraron, mujeres que también eran campesinas, obreras de las mismas compañías, mujeres que también hicieron parte, o forjaron gran parte de nuestra historia, y así luchando no solamente por solo votar, ya ahora es de optar por cargos, ¿sí? Sí. Optar por cargos, por ser alcaldesa, por ser diputada, hasta llegar a la misma presidencia, que eso se ha visto y lo hemos visto un gran ejemplo de ello como Xiomara, ¿verdad? El papel de Xiomara con su candidatura a la presidencia viene a romper todos aquellos esquemas, así como con el surgimiento de nuevos partidos políticos viene a romper los esquemas bipartidistas. Xiomara viene a romper esos esquemas al lanzarse de, hey, no solo ellos, también nosotras también podemos, ¿verdad? Y otro ejemplo de esta gran perseverancia, Dori Gutiérrez, doña Dori Gutiérrez en el Congreso Nacional, que también ha sido una lucha, porque vemos que logran optar, llegan a los cargos, llegan a ser alcaldesa, llegan a ser diputadas, llegan a tener cargos políticos importantes, hasta administraciones institucionales, aunque sabemos que nuestra institucionalidad nacional es débil, ¿verdad? Es débil al grado que ponen los hijos del presidente del Congreso a manejar otras cuestiones cuando sabemos que eso es ilegal, pero las vemos que, bueno, van en pininos y lo logran hacer, logran llegar, está bien. Pero ¿qué pasa? Ya adentro de las mismas instituciones empiezan los bloqueos, empiezan aquellas barreras en las cuales lucharon tanto por llegar ahí y van a seguir luchando para que su voz se escuche allá adentro. Y ejemplo, esto lo hemos visto en muchas de esas reuniones caóticas en ese congreso, hasta cómo les apagan los micrófonos, ¿verdad? Sí. Cuando sabemos que eso es una total falta de respeto, porque ellos están elegidos ahí para ser la voz de todos nosotros que somos el pueblo. Y si a uno de ellos le apagan el micrófono, nos están apagando la voz a nosotros también. Es una manera de apagarnos la voz. Y hemos visto muchas ocasiones como a varias diputadas de Libre y de otros partidos se les han apagado micrófonos, se les han ignorado, hasta de locas las tratan y empiezan a utilizar palabras ofensivas y empiezan a meterse al nivel personal de ellas y a degradarlas en los medios de comunicación. Y acá viene un punto bien elemental en toda esta cuestión, el papel de los medios de comunicación. ¿Qué han hecho los medios de comunicación al respecto de, vaya, salvaguardar la imagen de la mujer, no de exponerla como un objeto? ¿Sí? Y de una mujer que llega a un cargo político y que dicen, no, es que esa está ahí porque es hija de tal, o esa está ahí porque alguien le dio el curul y algo así. Nunca van por la capacidad que ella puede tener y por todo lo que le costó llegar hasta ahí, ¿verdad? Entonces, la participación de la mujer en la política hondureña, la lucha por participar y por ser parte de este sistema,
siempre ha estado desde que estuvo Morazán queriendo unir todas estas 5 naciones, ha estado ahí desde que se empezaron a surgir los primeros enclaves, ha estado ahí desde que se empezaron a dar los primeros golpes de Estado, ha estado ahí. El papel de la mujer ha sido fundamental y contundente en todo este proceso político, ha estado ahí. Lo que pasa es que ha sido invisibilizado, es más, ha sido invisibilizado hasta por sus mismos compañeros. Hay compañeros que se molestan porque las llaman a ellas a organismos internacionales a que empiecen a hablar, y se molestan porque no fueron ellos los llamados, sino que ellas. Entonces empiezan a generar una serie de cuestiones aquí, a hablar mal de ella, y son compañeros, pues. O sea, vamos a estas mismas cuestiones que han invisibilizado. Todos estos pequeños detalles, todas estas cositas, han invisibilizado realmente el papel de la mujer, que no ha sido desde ahorita. El papel de querer participar y ser parte de estas estructuras políticas, que no viene siendo desde ahorita. Muchas personas pues empiezan a obtener la errónea idea que eso viene siendo reciente, y no es así. Esto viene siendo de hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que en aquel tiempo la mujer no solo tenía que luchar contra un sistema retrógrado, un sistema altamente conservador, sino ante una familia que, si ella quería aprender a leer y escribir por sí misma, se burlaban de ella. O sea, imagínate empezar a luchar contra tu propia familia para poder sobresalir o salir adelante, para después salir al mundo y quererte echar el mundo encima, ¿verdad? No ha sido cuestión de que ellas no han tenido participación, ha sido cuestión de que las han querido callar, las han querido apartar, y las han querido invisibilizar. Lo bueno de ahora es que hay mucha más mayor participación. Se ve ahora en los partidos políticos que hay más participación de las mujeres, tanto como diputadas, como, bueno, en los mismos municipios, alcaldesas también, vicealcaldesas, y se ha visto también a cargos más grandes dentro de la institución nacional, se ha visto la representación de la mujer. Y aquí la lucha está porque no solamente que se quede ahí, sino que se siga respetando dentro de las mismas estructuras donde está, ¿verdad? Porque hay que luchar a todo lado donde va, y no solo la mujer, hay muchas personas muy capaces. Tenemos personas muy capaces en nuestro país que lamentablemente están haciendo otro tipo de cosas menos que su profesión en este país, ¿verdad? Tenemos que aprender a valorarnos como ser humanos, como tal, y después empezamos a valorar poco a poco lo demás. Bueno, y esa sería mi participación en este aspecto de la mujer. Interesante. Y justamente, bueno, ya es un avance que esas cosas se discutan. Falta un montón por construir para poder alcanzar esa verdadera equidad, pero son cosas que ya se están debatiendo. Ok, Roberto, aquí tenemos 2 preguntas para vos. El impacto de la economía llamada subterránea, dicen aquí, drogas, prostitución, delincuencia, esa forma de mover dinero, ¿cuál es el impacto en la economía, en la sociedad? ¿Cómo lo interpretas? Y después vamos a hablar una pregunta distinta, pero siempre relacionada con el tema de pobreza y todo eso, con la pequeña y mediana empresa, con lo que está pasando ahorita con la pandemia. Pero bueno, démosle, Roberto. Sí, bueno, definitivamente que con todos los temas de, por ejemplo, narcotráfico y todos los temas de drogas, prostitución, lo que eso provoca en primer lugar es que te robe el capital humano de tu país, ¿verdad? Entonces, ese tipo de elementos, o sea, probablemente en el corto plazo las personas pueden tener un cierto tipo de beneficio, ¿verdad? Y de repente, o sea, alguien me hacía esa pregunta una vez, de repente una persona que domina una cierta ciudad, tiene a las personas de la ciudad contenta, ¿verdad? Porque la tiene totalmente sellada, porque le garantiza la seguridad y porque adicionalmente les paga por trabajar para ellos. Pero totalmente en el largo plazo, una vez que ese cartel se ha desintegrado, lo que va a provocar es que vas a tener un montón de personas con ningún tipo de capital humano, ¿verdad? Entonces el efecto totalmente es negativo. Primero, desde la perspectiva social y desde la perspectiva económica, totalmente, va a ser totalmente negativo porque estás robando capital humano importante que podría ser utilizado en otras áreas de la producción, a las cuales sí se le dieran los incentivos
educarse para tener una buena, o sea, si se le ofrecieran los servicios de salud, los servicios de educación de calidad, definitivamente ellos se volverían indiferentes entre tomar este camino y tomar las opciones que le pueden generar mayor beneficio y mayor bienestar en el largo plazo. Eso por un punto. Entonces, definitivamente el impacto de eso, o sea, claramente va a ser negativo. Sí, ahora, y es importante lo que menciona, porque es que hay mucha gente que interpreta las cosas como, no, lo que pasa es que las maras y las pandillas están allá y yo estoy acá y entonces mi realidad es otra, entonces a mí no me afecta. Es como esas personas que caen en eso de, no, pero yo no vivo del gobierno, yo no trabajo del gobierno, entonces a mí eso no me interesa. A mí no me importa la devaluación de la moneda porque a mí no me mandan dólares, porque a mí no sé qué, o sea, son un montón de cosas, un montón de confusiones, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo más. Suponete el caso de lo que vos mencionás de la criminalidad. Por ejemplo, una de las cosas que yo quiero estudiar en mi doctorado es, por ejemplo, vos tenés firmas grandes y tenés firmas pequeñas, que son las firmas grandes generalmente, o sea, las empresas grandes son empresas más productivas, son empresas con más riqueza, y entonces, por lo tanto, ellos tienen más cantidad de recursos para poder pagar servicios de seguridad y poder protegerse, por ejemplo, de temas como la extorsión, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con las firmas pequeñas, que son firmas menos productivas, que tienen menos cantidad de recursos? Entonces, ¿cómo afecta la extorsión realmente el ciclo económico? ¿Cómo afecta la extorsión la productividad de estas empresas? Entonces, probablemente lo que ver es que estas empresas van a desaparecer en algún punto, ¿verdad? Debido al efecto de la extorsión. Y este es un tema que se tiene que analizar desde una perspectiva científica, pero también desde un punto intuitivo. Un ejemplo clásico, yo me acuerdo cuando yo vivía en Honduras y me tocaba ir a la universidad, y de repente salí de la universidad, ya no tenía que tomar el servicio de taxi, y de repente me decía, fíjate que desaparecieron el punto de taxi de tal lugar, ya no existe. ¿Y por qué? Les preguntaba yo. Porque les tocaba pagar impuesto de guerra, y entonces llegaron a un punto que mejor decidieron cerrar el punto de taxis. Entonces, la extorsión tiene un efecto, este tipo de delincuencia tiene un efecto, y realmente es en la destrucción, ¿verdad? O en el desaparecimiento de empresas. Sí, definitivamente. Oscar, una pregunta, volviendo a lo que hablábamos hace un rato del Estado de Derecho, ya estamos entrando a los últimos minutos del programa. Después sí me gustaría que ustedes también nos dijeran qué piensan o qué le podemos decir a los jóvenes para que se interesen, ¿no? A pesar de toda esta desesperanza que hay, todas estas cosas que están ocurriendo y que cada vez que pasa algo, después decimos, no, tocamos fondo y después pasa algo peor y después vamos a tratar de dejarle siempre algo positivo a toda la gente. Pero hay una cosa interesante, hablábamos del Estado de Derecho. Otra, pero entonces aquí viene alguien y dice, no, pero aquí hay Corte Suprema, aquí hay Ministerio Público, aquí hay Ministerio de Seguridad, aquí hay esto y lo otro. Esas cosas fortalecen la institucionalidad, esas cosas fortalecen un Estado de Derecho. ¿Qué le decís vos a la gente que utiliza este argumento? Estoy en el micrófono. Bueno, una de las principales vulnerabilidades que nosotros hemos tenido como país es el tema de la vulnerabilidad institucional. O sea, hay instituciones, o sea, casi siempre hemos tenido Contraloría, ahora tenemos el Tribunal Superior de Cuentas, hemos tenido el Tribunal Nacional de Elecciones, Tribunal Supremo Electoral, ahora hasta un Consejo Nacional Electoral, pero todos los analistas coinciden en que sí han habido instituciones, pero institucionalidad no hay. No puede haber institucionalidad sin cultura democrática. Entonces, estas instituciones que se han creado generalmente han estado a servicio de ciertos grupos, repito, no para la mayoría. Vivimos en un país, por ejemplo, hay una Corte Suprema de Justicia, pero que hemos visto las últimas semanas cómo han salido en libertad personas involucradas en actos de corrupción y favorecidas por el nuevo Código Penal, ¿verdad? Hemos visto cómo en los últimos años, con estudios de la Alianza por la Paz y la Justicia, se decía que había un 90 y tanto % de impunidad, que hasta un fiscal general reconoció que había un 87% de impunidad, ¿va?
O sea, en una sesión del Congreso, el fiscal general de la República. No es Oscar Hendrix que lo dice o alguien que no está a favor de ellos, sino que ellos lo reconocieron tanto que tuvo que renunciar. Y todas las otras clases de justicia, o sea, las personas en este país, vuelvo de nuevo al tema de percepción, parece que es siempre como la poesía de Roberto Sosa, ¿verdad? De la casa de la injusticia. Entonces, es un tema que a través de la historia nunca hemos sentido de que existe realmente una Corte Suprema de Justicia y que esté a favor del pueblo. ¿Y quién elige a la Corte? Son los diputados y las diputadas del país. Es el Congreso de la República. El Congreso de la República está encargado de escoger al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia, a las diferentes instituciones principales del país, pero como la mayoría de diputados y diputadas, aunque los escoge el pueblo, no representan al pueblo a la hora de votar, o sea, se mira que tienen otros intereses, entonces como esa democracia representativa no funciona porque representan otros intereses, entonces las personas que ellos eligen, como todas las demás decisiones que se toman, terminan favoreciendo a otros intereses, pues. Entonces nosotros tenemos hasta grandes edificios en los que se está gastando, como el tema del centro cívico, pero en ese dinero, en esas instituciones que están ahí, ¿cuánto beneficio realmente hay para el pueblo hondureño? Yo creo que son pocas. Y de hecho en los últimos años, una de los pocos que funcionaba, ¿verdad? Porque era un dinero tripartito, patrono, trabajador y el Estado de Honduras, el Seguro Social, que más o menos funcionaba. Y de lo poco que funcionaba, lo vienen a saquear. O sea, cada vez con menos cosas y de repente algunas que funcionan, las venden o las privatizan. Entonces entramos a, como decía su comandante Marco, estamos ante un striptease del Estado, en que el Estado se quita todas sus instituciones, toda su ropa y se deshace de todo y queda desprotegido el Estado y queda desprotegida también la gente para darle mínimas cuestiones. Bueno, si con el tema de educación no es casualidad que han proliferado todos estos institutos privados que hasta están en edificios que no tienen ni dónde jugar ni nada, o sea, en esquinas y todo, o sea, una cuestión terrible, pero es producto de que el mismo sistema de educación no funciona. Pues entonces, en Honduras, repito, hay instituciones, pero no hay institucionalidad, porque no ha habido un interés realmente de crear no es lo mismo. Para el pueblo hondureño. Ok, bueno, ya para ir cerrando, miren ustedes qué interesante todas estas cosas que hemos entendido hoy. La verdad es que nos podríamos quedar platicando un gran rato más. Roberto, en temas económicos, el impacto de la crisis sanitaria, que pues se convierte en crisis económica, ¿cómo lo ves? Tu experiencia, ¿qué dice que viene a futuro? ¿Cómo me dije ese impacto? Me pone pensativo, muy pensativo. Mira, en este tema de la pandemia, y yo pienso que voy a tratar de ser preciso, hay un problema grande y es el no entendimiento de qué tipo de medidas o acciones tomar. Yo pienso que eso no ha permitido que seamos efectivos. Primero, una primera etapa es el control de la pandemia, ¿verdad? De la crisis sanitaria. Y durante esa etapa se tuvieron que haber implementado medidas de alivio, ¿verdad? Entonces, un tema sumamente complicado es el hecho que se creó, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el Fondo de Garantías para la MIPYME, pero este Fondo de Garantías para la MIPYME no está teniendo el resultado deseado. Eso por un lado. Entonces, al no tener el resultado deseado es porque el diseño del mecanismo no fue realizado de forma correcta, porque no tenemos el entendimiento de que en Honduras la mayoría de las MIPYMES son informales y que por lo tanto no tienen acceso a crédito. Entonces, ¿cómo venir y puedes diseñar un programa en el cual le puedes dar ese tipo de beneficios? Segundo, de las que son formales, muchas no quieren nuevo crédito, muchas las que desean son refinanciamiento de esos deudas. Eso por un punto. Ahora, el impacto a la fecha, ¿qué es lo que te puedo decir? O sea, las cifras que están es una caída del crecimiento de al menos 8%, un incremento del déficit del 9%. Y adicionalmente se nos están cayendo las remesas, afortunadamente, ¿cómo te puedo decir? El comercio ha caído en el sentido que importaciones también han caído en el país, eso hace que no se refleje el efecto.
pero hacia futuro la persona que tome la silla presidencial tiene que tener claro las reformas que tiene que hacer en los temas clave. Primero, presupuestos por resultados. Se debe tener claro la reasignación de los recursos en los temas claves para el país que van a garantizar crecimiento económico inclusivo. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque estamos en un punto de inflexión en el cual los recursos son escasos. Eso por un lado. No tenemos suficiente espacio fiscal para hacer todo lo que quisiéramos. Y por lo tanto, el uso de los recursos va a ser clave. Segundo, un segundo tema que se tiene que seguir empujando, y yo pienso que todos como jóvenes tenemos que empujar, el tema de la reforma del sector energía. A mí me parece ese tema es clave. Lo que sucedió en el Congreso semanas atrás con la sobrecontratación de energía. El sector energía es el riesgo más grande a las finanzas públicas del país. La ENE tiene una deuda de 11% y un déficit de 1%, nada despreciable. Tercero, el tema de evaluación de impacto. No es posible que nosotros sigamos entregando beneficios sociales si nosotros no medimos el impacto y si esto realmente está significando reducciones en la pobreza. Entonces, tenemos que cambiar totalmente la dinámica en la que estamos haciendo las cosas del país, poner un piloto que sepa la ruta, la dirección en medio de la tormenta. Y esa es como la mejor descripción que te puedo dar. Porque si no se tiene las personas claves que puedan cambiar y que puedan tomar las decisiones, porque en este punto, Fernando, no tenemos margen de maniobra. Así estamos. Una decisión incorrecta me puede llevar el futuro de las próximas generaciones del país. Así de claro es y así de sombrío es el panorama y de complicado. Es por eso que en ese tema, el tema del proceso electoral es tan importante. Pero es por eso que los jóvenes, o sea, yo los invito para que piensen bien por quién van a votar en las próximas elecciones, porque es el futuro del país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y en el cual se tiene que redefinir el pacto social del país. Tiene que haber una total redefinición del pacto social. Definitivamente, y por eso, Francis, Oscar, Roberto, nosotros a través de Quemando Micrófonos, y estoy seguro que ustedes coinciden, es importante que la gente se interese sobre estos temas, que entiendan las cosas que están pasando, que se formen sus criterios, que construyan sus propias ideas y que se involucren, porque, como lo estaba diciendo Roberto ahorita, estamos en una situación verdaderamente crítica. Y la indiferencia, el no conocer la realidad, el darle la espalda a la realidad, eso no resuelve absolutamente nada. Es fundamental que la gente se involucre. Hoy lo hemos platicado con ustedes tres, que son personas con una formación académica importantísima, pero todo esto que ustedes han expuesto el día de hoy es la realidad de todos, independientemente de la postura política que tenga, independientemente de qué tan involucrado haya estado antes en este tipo de cosas. Hay que hablar de política. Esto tenemos que hacerlo, no importa la edad. Antes la gente interpretaba, no, la política es para mi papá y para mi abuelo. No, la política es para los... No, esto es una cosa que es parte del día a día y tenemos que involucrarnos. En nombre de Quemando Micrófonos, les agradezco de verdad, de todos mis compañeros ahí en Quemando Micrófonos, hay una variedad. Ustedes no tienen idea de lo bueno que se pone ahí en el grupo de WhatsApp de Quemando Micrófonos. Hay economistas, periodistas, hay de todo. Así que, y justamente esos debates es lo que tenemos que llevar a todos lados, a la mesa de la casa, al restaurante cuando ya se pueda, al bar cuando ya se pueda, a todos esos espacios tenemos que llevarlos para que entonces podamos fortalecer esos criterios y tomar decisiones correctas. Lo importante es involucrar. Yo creo que lo que ustedes han hecho el día de hoy, primero, pues regalarnos este tiempo, que lo agradecemos tanto, suma un montón y se lo agradecemos muchísimo, porque es así como se van construyendo porvenires sólidos, futuros nuestros, y se los agradecemos de verdad a los tres. Ojalá que pueda conocerlos pronto en persona, porque estoy seguro que la plática se va a poner buena también. Y de verdad, les agradezco, les cedo un ratito para que se despidan de la audiencia de Quemando Micrófonos. Francis, empezamos. Ok, muchas gracias. Y como decís, pues es importante, estos temas tienen que estar siempre, en todos lados, porque de esto va a determinar muchas cosas, nuestra misma formación como persona. Y
si queremos cambiar, si queremos ver cambios efectivos, si queremos ver realmente que las cosas funcionen, empecemos a cambiar por nosotros mismos. Empecemos a cambiar por nosotros mismos como seres humanos que somos, ¿sí? Dejar de ser tan indiferentes y volvernos más humanos, porque lo hemos dejado de ser. Entonces, empecemos a cambiar nosotros mismos si queremos cambiar nuestra realidad. Y bueno, ha sido un placer. Gracias, Francis. Oscar. Bueno, estando aquí ya pronto al aniversario del asesinato de General Morazán, bueno, él siempre decía, excito a la juventud que es llamada a dar vida a este pueblo. O sea, el mandato está desde hace años. Ortega se decía, jóvenes, haced política, porque si no, será hecha por otros y será en contra de ustedes. O sea, la historia está ahí, pues yo creo que a veces con la política sucede como, yo como creyente lo digo, como cuando el tema de los cristianos, pues que no podían leer la Biblia, solo la podían leer los sacerdotes. Y el protestantismo viene a romper esto, pues o sea que ya todos lo pueden leer, se empieza a traducir la Biblia, y eso creo que sucede con todos los saberes, pues, de que la política no solo es un tema de los políticos, para algunos será un modus vivendi, pero realmente es un tema de una vivencia, y tenemos que dejar el peor analfabetismo de todos, que es el analfabetismo político. O sea, tenemos personas educadas en este país con altos grados académicos, pero políticamente son unos ignorantes y niegan la realidad de muchas cosas. O sea, yo siempre digo que incluso el decidir no ser político es una decisión política, pues. Entonces, no existe la política, no nos volvamos en cómplices solidarios del caos en que está Honduras. Tenemos que decidir, tenemos que votar, tenemos que informarnos y tenemos que tener estas conversaciones en todos los espacios posibles. Y hoy más que nunca vivimos en una era digital, entonces bienvenida a esa discusión y que pues nos pueda llevar a los mejores puntos posibles, pero claro, pues siempre con el tema de que es algo personal y no le rehuyamos al debate. Esta es una construcción entre todos y todas. Buenas noches. Roberto. No, bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias al equipo de Quemando Micrófonos por la invitación y también acompañando a los demás compañeros. O sea, súper contento de haber compartido con ellos. Y yo solo quiero decir lo siguiente. Mi único deseo es contribuir al país, ¿verdad? Con opiniones imparciales, ¿verdad? Para que las personas se puedan entender ciertos temas que algunas veces parecen que no se pueden entender o que son temas un poco complicados. La verdad que no lo son. Y más importante, yo lo que quiero es que la juventud hondureña en el futuro tenga las oportunidades que yo tuve. Tenga esas oportunidades, que puedan venir a estudiar al extranjero, pero que después puedan retornar al país para contribuir al país. Yo pienso que eso es invaluable, ¿verdad? Traer lo mejor de otras culturas, de otros países, poder competir contra los mejores y luego ir al país, y entre más personas formadas, entre más personas con mayor capacidad y que se vuelvan más competitivos, mejores. O sea, el país no tiene que estar en manos de unos pocos, no tengo yo por qué ser el único que está tal vez en este momento. Somos poquísimos los que hemos venido a estudiar a Estados Unidos, doctorado en economía. Tienen que haber muchos más. Entonces, para la juventud, ellos cuentan con mi apoyo si quieren venir a estudiar y al extranjero. O sea, yo siempre lo he dicho abiertamente, porque esa competencia sana, en la cual lo que vos buscas es crecer vos mismo como persona y ser vos mismo y competir contra vos mismo, eso es lo que te va a garantizar, y después retornar al país a devolverle, ¿verdad?, a nuestra tierra. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Franci, me cuentan que tu bebé está de cumpleaños. Ah, sí. Sí, hoy está cumpliendo años. Gracias. De todo, Quemando Micrófonos. Y me despido de ustedes con el pensamiento que nos deja aquí Jessica Godoy: sembremos que vamos a cosechar un día. De verdad, muchísimas gracias. Ahí en algún momento nos vamos a encontrar y seguiremos platicando. De parte de todo Quemando Micrófonos, gracias a la gente también que ha estado en sintonía de esta transmisión. También, sí, qué bueno saber de que estos temas les interesan. Es bueno compartir todo esto para que vayamos haciendo esa bola de nieve. Muchísimas gracias a los tres y a toda la gente que nos ha sintonizado. De parte de Quemando Micrófonos, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.